7:59 de la noche del 22 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Estamos estudiando la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Hoy es el 6º video. Si alguno de los presentes no ha visto ninguno de nuestros videos de estos temas o se ha perdido alguno, los invitamos a Escuela de Formación Bíblica Integral, que todavía no están subidos, pero ya mañana, pasado mañana los subo todos. Y si los quieren ver hoy mismo, pueden verlos en David Menco Zafra en Facebook. Van bajando y los van encontrando en orden, ¿ok? Bueno, 8 en punto de la noche. Vamos a comenzar todos de una vez. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos cordialmente a todos, gratuito, a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Muy buenas noches, Yadira, gracias por prender la cámara. ¿Quién más de los presentes puede prender la cámara? Me va a acompañar para poder saber que estoy humanizado, dicen por ahí, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial está deshumanizando a las personas. Ya ahora nosotros pues tenemos citas con robots, ya ahora hay abogados robots, van a ver ahora todo es robotizado, entonces uno habla, le hacen una llamada y le dicen a uno qué enfermedad tiene, ¿a través de qué? De una máquina. ¡Ah, qué alegría! Gloria al Señor, bienvenido el pastor Manuel, la hermana Marjuris, bienvenidos todos, buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Listo? ¿Ya tienen sus Biblias a la mano? Vamos a seguir leyendo la palabra, vamos a orar. En este instante no recuerdo dónde está mi Biblia, un momentico la voy buscando. Mientras vamos a recordar que los 5 videos anteriores nos hemos tomado el tiempo, nos hemos tomado el tiempo de analizar por qué hoy en el 2023 que hay más médicos, hay más hospitales, hay un sistema de salud supuesto, porque hay gente más enferma. En este tema de la depresión, pasado, depresión, presente, estrés, futuro, ansiedad, ¿por qué cada día vemos más personas con más problemas? Jovencitos que se están quitando la vida porque no encuentran solución a sus vidas. Y ya uno que es mayor dice, si supiera lo que es pagar arriendo e impuestos, ¿verdad? Todas estas cosas se preguntan. Y a través de 5 videos y con el 6º de hoy, hemos visto 2 de las 3 herramientas que usamos. La primera, la ciencia. La segunda, la historia. Y la tercera herramienta, la Biblia. Ya a través de la ciencia analizamos, y esto va con respeto a todos los presentes. Recuerden que este no es un culto, ¿no? Esta es una mesa de debate, que si usted quiere hablar puede levantar la manito, ahí hay un icono, mire aquí hay un icono, que levanta la manito, ya la levanté yo, ¿sí? Puede bajarla otra vez, no sea que virtualmente se canse, entonces usted puede opinar. Puede dar su argumento. No estoy de acuerdo, miramos. Estoy de acuerdo, analizamos. Pero recuerden que no estamos para tragar entero.
Estamos para masticar, masticar, masticar para poder alimentarnos bien. ¿Ok? Bueno, durante los 5 videos hemos analizado primero que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que la sabiduría humana, y también en Tesalonicenses, la sabiduría humana no puede con los problemas espirituales del ser humano. Capítulo 2 de 1 Corintios dice que lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. En cambio, el hombre natural, el que no tiene a Jesucristo, no puede discernir esas cosas porque le llama ¿qué? Locura. Y ahí es donde comienza la diferencia entre el concepto bíblico de las cosas y el concepto humano. Y empezamos a estudiar por qué la psicología choca con la Biblia. Tal vez algunos están llegando hasta ahora. Por ahí creo que me está escuchando una psicóloga. Diana, saludos, Dios le bendiga. ¿Sí? Este es el 6º video, no me voy a volver. En el primer video mostramos que la psicología choca con la Biblia. ¿Por qué? Porque la psicología tiene 3 bases fundamentales. 1, el hombre es bueno. 2, la sociedad lo corrompe. 3, no tiene la culpa. La Biblia dice, primero el hombre es malo y desde su juventud, ¿se acuerdan que leímos eso? ¿Se acuerdan que el profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, 17, 9, alguien que me ayude por favor? Un momentico, déjenme, voy a buscar mi Biblia, que la tengo aquí en el bolso. Cuando llegué, aquí está. Un momentico, qué pena con ustedes. Gloria a Dios. Jeremías 17, 9, si no estoy mal, dice, ¿sí? No, sí, 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Por eso nos dimos a la tarea de estudiar qué pasó, porque la psicología no ha podido, y entonces meten a la psiquiatría, que es la suma de la psicología con la química, y empiezan a tratar a las personas a través de fármacos. Y nos dimos cuenta que el problema es que la psicología tiene muchas escuelas, ¿cierto? Y la psicología no es una ciencia exacta. La psicología es empírica, transforma, dependiendo la escuela de psicología que se maneje. Entonces vamos a tener diferentes maneras de tratar a la persona y vamos a tener diferentes resultados. Si enseñamos que algo para ser científico debe tener 3 cosas. Estoy haciendo un resumen rápido de los 5 videos. Para que sea científico, debe que, primero, ser analizable, observable, poder sacar conclusiones, que se estudien. ¿La psicología puede hacer eso? Sí. 2, debe ser repetitivo, o sea, se puede hacer el mismo experimento o la misma fórmula matemática o el mismo diagnóstico 1, 2, 3, 40, 50, 100, 200, 1000, 10,000, 100,000, 200,000 veces. Se puede hacer. La psicología, en ciertas maneras sí, se puede tratar a la persona muchas veces y analizarla. Bien, pero el tercer punto es el problema. ¿Cuál? Que no solamente debe ser estudiable para ser científico, que no solamente debe ser repetitivo, sino que también debe dar el mismo resultado siempre. Entonces yo sumo 2 más 2, siempre me va a dar 4. Claro, a menos de que el contador sea un torcido y quiera decir que da 5 o que da 3, dependiendo lo que necesite, y nadie revise y analice y se coma el cuento y diga 2 más 2, 3 o 5. Pero una persona que analiza y dice, no señor, 2 más 2 es igual a 4.
Una fórmula química, hecho tanto de esto, hecho tanto de aquello, tantos gramos de esto, revuelvo, cocino, enfrío, no sé, dependiendo la manera en que lo estudie, lo analice, lo observe y le da el mismo resultado. Entonces es científico. El problema es que tú puedes tener una persona con los mismos problemas psicológicos, psíquicos, del alma, del espíritu, como le llamen, igual que otra, y tú usas las mismas herramientas con esas 2, 3, 5 personas y nunca te va a dar el mismo resultado. Entonces quiero recordar que no tenemos ningún problema con los psicólogos. El problema no es con los psicólogos. El problema es con la psicología. Y quiero repetir que hasta el día de hoy no conozco el primer psicólogo que haya estudiado psicología para volverse millonario. No lo conozco, puede ser que haya. ¿Qué quiero decir con esto? Pienso que los psicólogos estudian psicología para poder ayudar a las personas, y eso es loable. Eso se debe aplaudir. David entonces estudió psicología. Bueno, si quiere puede hacerlo. Pero el problema es que aquí tenemos que meter a vea. Y cuando metemos a este libro nos dice si usted quiere estudiar al hombre, no lo puede estudiar como los griegos. Porque los griegos, que son los padres de la filosofía, que son los padres de la psicología, Aristóteles, el padre de la psicología, los griegos no tenían los conceptos bíblicos. A ver, un examen rápido. ¿Cuál es la diferencia entre los griegos y la Biblia? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cuál es el problema? Dime, Yadira. El hombre... No, Yadira. No. Yadira, quita la cámara, que no se te oye bien, se oye entrecortado. Alejandro, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir, Alejo? ¿Cuál es el problema entre los griegos, la filosofía, la ciencia que viene de los griegos y la Biblia? La Biblia son los tripáticos. Cuerpo, alma y espíritu. Bien, sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quisiera saber, Pastor Manuel está por ahí, ¿por qué no prenden las cámaras? Yadira le tocó apagarla, pero yo quisiera saber los demás. ¿Por qué no prenden las cámaras? La verdad me gustaría que prendan las cámaras para poder ver que están ahí. Bueno, el problema entre el conocimiento humano, la filosofía griega, y ya les voy a explicar por qué hablo tanto de los griegos, es que los griegos tienen el concepto, o toda su ciencia, todo su conocimiento viene con una base. ¿Cuál? El ser humano, al igual que la tierra, se puede entender por dos cosas. La tierra, materia y energía. Y el ser humano, cuerpo y psiquis. Materia, cuerpo. Energía, psiquis. Y ellos todo lo manejaron a través de esa dualidad. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 me dice, no es así. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. 5, no es el 17, es el versículo 23, qué pena. Mateo 5, 23. Alguien que me lo lea, por favor. Y yo cuando estudio... ¿Qué dice, hermana Lutari? Ya va. Marelis, ¿dónde anda? Manuel, ¿dónde anda? Mateo 5, ¿qué? 23. Un momento, yo lo quiero leer. Bueno, yo quisiera saber, Marlecita, se me fue, Lidia, Juliet, bueno, Juliet está en el trabajo, va llegando a la casa. ¿Dónde está la Biblia más rápido del oeste? Nada, Marelvis. Ya, Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar
No Y es allí te acuerdas hermana de que Luz Dari, no es Mateo, es Primera de Tesalonicense. ¿Quién lo encontró, por Ay. favor? Alguien que lo busque rápido. no puede ser. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El problema de ser cristiano es que ¿a quién le creo? ¿A lo que la Biblia dice o a lo que la ciencia y la filosofía enseñan? ¿A quién le creo? Los filósofos por eso manejaban todo acerca de la materia y la energía. Por eso los filósofos dicen, la materia no desaparece, solamente que se transforma. En cambio la Biblia enseña que somos espíritu primero. Oído, Yadira, primero espíritu, luego alma y somos después cuerpo. Entonces, el espíritu está muerto. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado gobierna nuestra alma. ¿Recuerdan Efesios 2? Estando muertos en vuestros delitos y pecados, fuisteis salvados. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, es que usted fue salvado aún estando muerto. Y Él os dio vida. Pero estabas muerto. No como muchos en la religión dicen, debo dejar de fumar, debo dejar de tomar, debo dejar al amante, y ahí sí voy a donde Dios. Cuando yo ya esté caminando bien, voy a llegar a donde Dios. Y la Biblia dice, no, ven aquí enfermo, que yo te voy a sanar. Ven, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, serán emblanquecidos. Perdón, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fuesen como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Ven la diferencia? También por allá en Primera de Tesalonicenses, no, o en Colosenses. Váyanse para Colosenses y después está Primera de Tesalonicenses. Déjenme mostrarles algo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Estoy creyendo, y les soy muy sincero, y voy a decir esto con mucha tristeza, creo que varios vienen a la clase, ponen ahí y se van. Y no están en la clase con una Biblia leyendo y estudiando. Colosenses 2:8. Les quiero pedir el favor. ya no tengo. Dale, ¿qué dice? Dice Colosenses 2:8, plenitud de la vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Se da cuenta que el mismo Pablo, predica en Grecia, que dice la Biblia en Hechos, que Pablo llega a Grecia y les dice, oiga, veo que ustedes son poetas, son filósofos, y tienen muchos dioses. Y le habla de los epicuros y los estoicos. Gente antes de Sócrates, imagínate, presocráticos. ¿Qué dice Pablo? Hey, iglesia, ¿qué? Cuidadito con la filosofía. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que es pensamiento humano. No es un pensamiento que viene ¿de dónde? Del cielo. Y si nosotros queremos solucionar los problemas espirituales, que solo, como dice Jeremías 19:7 y el versículo 8 dice, el 7 dice, ¿quién los conocerá? Y el 8 dice, yo soy el único que puede escudriñar la mente y el corazón. Por eso hay personas que dicen lo que Pablo decía en Romanos 7. ¿Qué pasa? Que lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago. ¿Qué pasa? Que yo no quiero hacer eso, pero hay algo que me empuja a hacerlo. Claro, el espíritu está muerto y el espíritu gobierna la carne. Entonces usted, antes de dormir hoy, anote ahí, lee Romanos 7 y 8,
El 7 es Pero una fatal. pregunta, Dígame, hermana Ludari. pero ¿qué tal que aún en la vida cristiana sienta el impulso de hacer, de tener esa tentación, ¿no? De hacer seguir cometiendo el mal? Entonces Porque es que- el capítulo 8 de Romanos dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5, Romanos 8. Vámonos para Romanos 8 y después nos vamos para Gálatas. Romanos 8, ¿qué dice? ¿Sí? Leamos un momentico el 7, los dos últimos versículos. El 7, Dice- el versículo 24, ¿qué dice? Y se hable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo firmemente sirvo a la ley de Dios, bajo la carne la ley del pecado. Ahora el 8, ¿qué dice? Y note algo, Ahora pues, ya va, Yadira, ya va, note una cosa, note ese ahora pues. ¿Qué quiere decir? Que lo que él estaba hablando era su vida pasada, pero ahora ninguna condenación hay, Luz Dari, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por lo cual era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ¿qué, Luz Dari? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Y ahí lo relaciona enseguida con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, anoten ahí ese versículo en Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y David, ¿qué es la carne? Váyase al versículo 19 de Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, una cosa es que la carne me tiente y otra es que yo le obedezca. Entonces la carne me dice, fornica. Está buena la muchacha. ¿A quién obedezco? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Ay, tómate una. ¿Cuál es el problema de una? Unita para hacer. ¿Cuál es el problema? Que me tomo una y voy para la segunda, tercera. No puedo. Por eso dice borracheras. Y más de uno andaba en los carnavales borracho. Ay, después, Dios, te amo, Dios. ¿Sabes qué dice Dios del cielo? Ay, Dios mío. ¿Por qué no leen la Biblia y aprenden qué es vivir en el Espíritu Santo? Como hay ese problema de que dentro de nosotros hay dos energías, dos fuerzas, el espíritu y el alma, ¿a quién obedecemos? Ludari, ¿qué dices? No, ahí está tocando usted el tema que yo iba a preguntar, porque son dos fuerzas que siempre están presentes en la persona. Claro que uno sabe que tiene que obedecer al espíritu, ¿verdad? Sí. Pero no podemos negar que son muchas las veces que nos encontramos en esa encrucijada. Pero los que son de Cristo, ¿qué? No peca. No, ahí que dice el versículo 24 de Gálatas 5. Crucificaron la carne. Crucificaron la carne con sus pasiones o deseos. Y es que el hecho es, dígame Marta, madre. No
a la carne, a los deseos de la carne, sino al espíritu. ¿A quién obedeces? El problema no es ser tentado. Recuerden que la tentación viene, róbese la plata, mire, está fácil, nadie lo está viendo, coja el billetico. ¿Quién se va a dar cuenta? Haga chanchullo, firma el contrato y da de más. Ese no es el problema. El problema es a quién obedeces. Si tú eres de Jesucristo, tú obedeces al Espíritu Santo que nos enseña, no robarás. Bueno, como que la internet se está cayendo. ¿Me están escuchando bien? Livia, Marlene, ¿sí? ¿Me están escuchando? Okay. Bueno. Mucha atención. La clase pasada, ¿sí? La clase pasada, estuvimos hablando de Hipócrates, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de los 4 humores de donde la medicina hipocrática empezó a sacar todo su conocimiento. Recuerden que Hipócrates es el 460 a.C. y Sócrates es el 470, o sea, están ¿qué? Pegados los dos. Claro, Hipócrates es anterior, ¿no? Ya vamos a hablar de Sócrates. Entonces, hablando de este tema, nos dimos cuenta que la medicina comienza a hablar de la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, la sangre, y de cómo se le atribuía la bilis negra al otoño, a lo frío, cómo se le atribuía la bilis amarilla al verano y el fuego, la flema se le asociaba al invierno, y la sangre se le asociaba a la primavera. Todo eso lo estudiamos. Y vimos las teorías de Hipócrates, que realmente son más antiguas, de Empédocles. Hasta ahí quedamos nosotros, ¿cierto? Hasta ahí quedamos en la clase pasada. Eso era hablando de la medicina. Ahora vamos a meternos, vamos a dejar la medicina a un lado y nos vamos a ir a la parte espiritual, a la psicología. Y es que cuando comenzamos a estudiar la psicología, tenemos, Yadira, ¿qué pasaría con Eliana? Bueno, ojo, ¿saben? No saben nada, Yadira. ¿Ni idea? Ah, bueno. Ojo con esto. Vamos a ver a unos filósofos que fueron los que descubrieron el ser humano, cómo hacer las cosas, los que formaron la ciencia y por qué hasta el día de hoy, pues lastimosamente no ha dado resultado. Mucha atención. Ahí en sus cuadernos o en sus Biblias, donde tengan el tema que estamos tratando, escriban sofistas, escriban así, sofistas. ¿Sí? Escriban Sócrates y escriban filosofía. Antes de Sócrates, sofistas. Después de Sócrates, filosofía. ¿Cuál es la diferencia? Antes de Sócrates no existe realmente la filosofía. Existe unas personas que hablan bonito, pero cuando aparece la psicología dicen no, se estaban equivocando por esto y esto. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso las personas que hablan muy bonito y empiezan a expresarse de una manera la gente dice y habla hermoso, pero cuando usted vaya y analiza lo que habló, no es cierto, se le llaman sofistas. ¿Han escuchado hablar de un sofisma de distracción? ¿Sí? Entonces la gente dice, no, es que no vamos a votar por él. ¿Por qué? Porque él fue guerrillero. ¿Y cuál es el problema? No, y es que como fue guerrillero, a mí no me gustan los guerrilleros, entonces yo no voto por él. Y ahí es donde empieza el estudio. Te llega un filósofo y le dice, ¿usted sabe quién fue Simón Bolívar? Nuestro libertador. Fue guerrillero. Yo, ¿qué? Claro.
Él se levantó en armas contra el gobierno actual de España. Si la guerrilla no hubiera existido, entonces seguiríamos siendo españoles. Y enseguida más de uno que, ese que está hablando, ese guerrillero. No, eso se llama sofisma de distracciones. Yo no soy guerrillero, simplemente le estoy contando el cuento. Nosotros los cristianos no creemos en la dialéctica, ¿en la qué? Dialéctica comunista, no creemos en Carlos Marx y no creemos que levantarnos en armas contra el Estado sea la solución. Ni siquiera lo hizo Jesucristo, entonces menos nosotros. Pero se dan cuenta como un sofisma de distracción que quitó todo lo que la persona quiere decir. Entonces, por ejemplo, a mí no me diga que es un guerrillero, a mí dígame cuáles son las propuestas que tiene para gobernar. Y cuando yo empiezo a analizar sus propuestas económicas, la política internacional, propuestas de la salud, ahí es donde yo aplico la filosofía y empiezo a estudiar y analizar lo que está diciendo. Si yo no analizo, entonces se llama ¿cómo? Si no analizo, ¿se llama qué? Sofisma. Hay muchos sofistas cristianos, ¿sí? Hay muchos que enseñan doctrina o traen enseñanzas que no están en la Biblia. Entonces esas personas, cuando usted empieza, ya no filosofía, porque recuerden que la filosofía es humana. Cuando usted empieza a estudiar el pensamiento de Dios, usted se da cuenta que esas personas se están equivocando. Anoten por ahí, por favor, anoten lo siguiente. Filosofía, lo que el hombre piensa. ¿Estamos? Edelmira, Juliet, Manuel, Olfa, Alejandro, ¿están ahí o no? Sí. Filosofía, lo que el hombre piensa. Teología, lo que el hombre piensa que Dios piensa. ¿Me hice entender? Filosofía es lo que el hombre piensa. Teología es, anoten eso, filosofía, lo que el hombre piensa. Teología, lo que el hombre piensa que Dios piensa. Y pónganle Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Alguien que me dé un versículo acerca de ese tema, lo que el hombre piensa que Dios piensa. ¿Quién me da un versículo? ¿Ah? ¿Alguno? Isaías 55:8. ¿Qué dice, por favor? Isaías 55:8. ¿Qué habrá pasado, Yadira? Voy yo entonces. Hágale. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, por favor. Porque 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es el problema de la teología. Que el ser humano, ¿sí? El ser humano se dio a la tarea de tratar de entender a Dios, entonces escribió la teología, pero no puede, porque más altos son los pensamientos de Dios que los del hombre. Por eso Deuteronomio 29:29 nos dice, miren, hijo. Ahí le podemos escribir teología. ¿A qué cosa? A ver, ¿cuál es la? A Isaías 55:8. No, versus teología. Versus la teología. Ah, sí. Sí, versus. Sí, puede escribir versus teología. ¿Qué pasa? Que el ser humano, los griegos se pusieron a pensar. Después se pusieron a escribir y a enseñar. Y en eso de escribir y enseñar se formaron los liceos con Platón
con Aristóteles, perdón, o con Platón. No, se formó la academia con Platón y los liceos con Aristóteles. Empezaron las escuelas. Y ellos queriendo entender, no, oído, no al Dios de la Biblia, sino al Dios de ellos, a Zeus y a los diferentes dioses del Olimpo. Escribieron la teología. Platón es el que escribe la teología. ¿Cómo hizo para llegar eso a nosotros? Porque ahora nos dicen, estudien teología. Usted va a estudiar teología, está estudiando el conocimiento de los filósofos griegos. El problema es que los padres de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, San Ignacio de Loyola, San Atanasio y toda esa gente, cogió la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón y la metió en la Biblia. Por eso es que les digo, no se puede, porque el concepto de ello es binario. Nuestro concepto es tripartito. Recuerden esa palabra, tripartito. Trinitario es Dios. Nosotros somos ¿qué? Tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Ellos no tienen los conceptos verdaderos. Por eso es que yo no puedo usar de filosofía, de psicología, de teología para enseñarles a ustedes. Me toca ¿qué? Pura Biblia. Su pensamiento nada más entre nosotros. Entonces vamos a comenzar a analizar eso. Ojo. Perdón. Dígame. Tripartitos, cuerpo, espíritu. No, primero espíritu, luego cuerpo y luego, perdón. Primero espíritu, luego alma y luego cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así. 5:23 o 13. 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Sin Cristo, el espíritu muerto gobierna el alma y las emociones. Y el alma toma tan malas decisiones que termina matando el cuerpo. Con Cristo, ¿cómo es con Cristo? ¿Quién me lo dice? Vamos a hacer examen a ver si han prestado atención a las clases. ¿Cómo es con Cristo? ¿Qué pasa con el espíritu, el alma y el cuerpo? Pastor Manuel, Marjorie, ¿están por ahí? Dígame, Gladys, Alejo. Entonces Ezequiel capítulo. El cuerpo guía el espíritu guía el cuerpo para salvar el alma. Y eso, y dominar el espíritu. Eso. O sea, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26 y 27 dice que Dios primero nos limpia las inmundicias y luego que saca el corazón, el alma, y saca el espíritu y pone un nuevo espíritu y un nuevo corazón y después pone su Espíritu Santo. Por eso nos gobierna ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Nótese el problema de creer entonces que cuando yo tengo una depresión, que cuando tengo estrés o ansiedad, me voy a ir a la ciencia que me ayude. Pues sí, me da una pastillita o una inyección o me enseña algún método para que yo logre por un instante o unos días estar bien. El problema es que eso te va a hacer daño porque esa pastillita va a dañar tus riñones, tu hígado. Eso se llama paliativo, que te dan una cosa que te ayuda para esto, pero te hace daño para otra cosa. O el problema es que te vas a volver adicto y cada vez necesitas una dosis más fuerte. Madre mía, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi madre? ¿Se me durmió? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Madre me contaba hace un tiempo atrás cómo era que cuando estudiabas en la universidad, entonces para poder trabajar y estudiar a la vez, pues entonces el médico
empezó a darle una pastillita pequeña a la mitad, ¿no? Y después necesitaba más y después le dio más. ¿Sí te acuerdas de eso, madre? Y ella me explicaba los barbitúricos. Con ella fue que yo aprendí acerca de las drogas en ciertas cosas. Y ella me enseñaba cómo en esa época el Prozac, el Valium y todos esos químicos que hoy son famosos no se conocían. Entonces experimentaban con las personas y cómo le daban de a poquito. Pero llegó un tiempo en que ese poquito no servía. Entonces tome otro poquito más y tome otro hasta que ya llega nervioso y la persona no se puede contener. Y cada vez la dosis es más grande. ¿Sí? Ahora, mucha atención. Si lo que voy a hablar no logran anotarlo todo, va a quedar grabado. Vamos a empezar a hablar de los oídos. ¿Cómo se llama antes de Sócrates? Los presocráticos, ¿cómo se llaman? Sofistas. Sofistas. Aparece Sócrates, cambia todo. Y de ahí en adelante empieza la filosofía. ¿Estamos claros? Lo primero que vamos a analizar es a un sofista, o sea, un presocrático llamado Parménides de Elea. ¿Sí? Filósofo griego presocrático, 530 antes de Cristo, 515 después de Cristo. O sea, este hombre está 90 años antes de Sócrates, porque Sócrates aparece en el 470, 80 años antes aproximadamente. Bueno, ¿qué dice Parménides? El problema con Parménides, por eso es un sofista, él escribe una obra llamada Poema sobre la naturaleza, su única obra. Y en ese poema dice que una diosa le invita a elevarse a una sabiduría superior. Y él aprende la diferencia entre la verdad y la opinión. Por eso la verdad debe ser inmutable. ¿Se acuerdan ustedes que hace un día les enseñé eso? Les soy sincero. Esto que les estoy diciendo, lo estudié ayer y hoy. Hoy sobre todo. Y me quedé frío al leer eso. Dije, interesante. Nosotros a través de la Biblia hemos aprendido que la verdad debe ser inmutable. A nosotros nos lo enseñó una diosa. Por eso es que a nosotros nos llaman sofistas, porque los filósofos no creen en la Biblia. Y el problema con él es que él se atribuye su conocimiento a través de ¿qué? De la revelación de una diosa, que una diosa le da a él. Entonces él acuña una frase muy famosa, ¿sí? Como lo es, el ser es, el no ser no es. ¿Qué significa eso? Las cosas son o no son. Y eso empieza a dar una orden a todo el mundo, que o estudia las cosas que deben ser o no son. ¿Me hago entender? O usted se dedica a mirar lo que es, pero si eso existe es porque es, si no, no fuese. No sé si me estoy haciendo entender. Es que la filosofía, los sofismas son bravos, eso estudiar. No mucho. No mucho. Bueno, lo que pasa es que no quiero hacerle apología a la filosofía, pero entendamos que este hombre, Parménides, es uno de los que comienza a traer conocimiento nuevo a Grecia. Pero él dice que es una diosa la que le enseña la verdad acerca de la opinión. Usted puede opinar lo que quiera, pero eso no quiere decir que sea verdad. ¿Por qué? Porque la verdad debe ser inmutable. ¿Sí? Quiero hacerme entender. En esa época no había internet como hoy. No habían celulares, no había televisión. A la gente le tocaba empezar a mirar el árbol. Vamos a mirar el árbol. Y empezar a analizar que el árbol es. Pero el árbol va a dejar de ser algún día. Entonces yo puedo estudiar el árbol mientras es, porque si yo me pongo a estudiar el árbol cuando ya no sea, me voy a equivocar. Entonces aprovechemos el tiempo y dejemos de ver tanta televisión y empecemos a estudiar algo. Entonces los filósofos empezaron a estudiar el árbol. El árbol tiene una raíz. ¿Para qué son las raíces?
Y a esa sí, a eso, después le llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamó a la ciencia que estudia la naturaleza? ¿Quién me dice? Ecología. Sí, Ecología. la botánica, la ecología. ¿Se dan cuenta? Así empezaron ellos a mirar. Y la raíz obtiene los nutrientes del agua, entonces hay que estudiar el agua, hay que estudiar los nutrientes, y así empiezan ellos a pensar. Oído, hasta ahora están empezando a utilizar el cerebro, ¿no? Recuerden que la mayoría de civilizaciones anteriores a los griegos, como son los medopersas, los babilonios, los asirios, los egipcios, pues ellos ¿en qué pensaban? En guerra y conquistar. Los griegos fueron los primeros que dijeron, bueno, sí, mientras allá están matándose y conquistando, aquí va a haber un grupo de personas que va a pensar, que va a analizar. Y este hombre es uno de los primeros que abre la brecha a la filosofía. 80 años después se levanta un tipo llamado Sócrates, que es el que parte la filosofía. Y Sócrates, que nace en el año 470 antes de Cristo, o sea, va acortándose la distancia al tiempo, es un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. La filosofía que nosotros manejamos es la de Sócrates y sus discípulos, Platón, el discípulo de Platón, Aristóteles, y el discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno. Nosotros manejamos nuestro conocimiento, nuestra política, nuestras leyes, la salud, la economía, se maneja bajo los principios de ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces Sócrates es el primero que comienza a ¿qué? A utilizar un método dialéctico que viene de diálogo, de hablar, conocido como la mayéutica. Ojo con esto. A diferencia de los sofistas, Sócrates no se paraba ante un público a decir el mundo es así y esto es así y ya. No. Sócrates empezaba a hablar, vamos a hablar, venga, sentémonos. Ojo, Sócrates no escribió ningún libro, él era analfabeta, es más, él era mendigo, él vivía en la calle. Pero era un pensador tan grande, por eso su discípulo Platón es el que escribe los diálogos de Sócrates. Cuando usted lee el libro de Sócrates, fueron escritos por Platón. Y habla de sus diálogos. Entonces Sócrates llega a una plaza y empezaba: Marle, buenas noches, ¿cómo está Marlecita? ¿Bien? ¿Cómo va la vida, Marle? Muy bien. Marle, ¿has pensado acerca de tal? Y Marle empezaba: pues sí, yo he pensado esto. Y él comenzaba: ¿y has pensado aquello? Sí. Y entonces ahí comenzó la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es una manera de buscar el conocimiento. Oído a esto, lean conmigo por favor. Su contribución más importante al pensamiento occidental en su modo dialéctico de indagar, mayéutica, conocido como el método socrático para lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales claves, tales como el bien y la justicia. Entonces, vamos a hablar de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué significa justicia? ¿A usted le parece justo? ¿Qué me parece justo? Que el que le robó el televisor lo manden 2 o 3 años a la cárcel. ¿Le parece justo? Entonces empieza la persona: pues sí me parece justo porque es que me robó. Mándenlo para la cárcel. Entonces él dice enseguida: pero pare un momentico, ¿acaso eso es justicia? Mandar a una persona 2 o 3 años detrás de unos barrotes de justicia. ¿Por qué mejor no lo resocializamos a través de la educación?
Ahora, ¿de qué sirve que a usted le manden al Chompiras a la cárcel por haberle robado el televisor? Más bien que él le pague el televisor. ¿No cree usted que es mejor? Y entonces la persona dice, oiga, sí, ¿esos qué? Esos diálogos, ¿me hago entender? Eso es lo que Sócrates trajo al mundo. Use el cerebro, no coma derecho. Por eso es que tenemos un presidente que acaba de decir que vamos a tomar a los presos de la cárcel, vamos a darles permiso a que salgan a trabajar para resocializarlos y que vuelvan. O sea, yo no sé cómo será el experimento, a ver a qué terminará, pero dijo el siervo, amanecerá y veremos. ¿Ven la diferencia? O sea, Sócrates acaba con los sofistas, porque los sofistas son convencidos. Cuando usted ve una persona que hable convencida bajo sus propios criterios y nunca citando a un filósofo, a otra persona, sino su propia verdad, ese es un sofista, téngale miedo. ¿Por qué? Los políticos son sofistas. Vamos a acabar con la corrupción del país porque tenemos que quitar el 4 por 1000, tenemos que bajar los impuestos, vamos a no sé qué. Y cuando se suben al poder, todo eso era mentira. El 4 por 1000, no lo puedes quitar. Bajar los impuestos, siga creyendo. Buenas noches. ¿Están por ahí o no están? Buenas noches. Ya casi. Ya entendimos la importancia de Sócrates. Él es el que empieza, vamos a dialogar. Y ahí es donde aparece el discípulo de Sócrates, Platón. Platón, oído, ¿sí? Del 427, Platón era discípulo de Sócrates, filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundó la Academia de Atenas. Platón, a diferencia de Sócrates, que a Sócrates no le gustaba enseñar, Sócrates no hacía esto de venga, mire, anote, escriba, vamos a repasar. No, Sócrates hablaba y ya. Y el que aprendió, aprendió, y si no, de malas. Y Sócrates tuvo muchos discípulos, pero uno de ellos es Platón. ¿Cuál es el problema? Platón sí pertenece ¿a qué? A una alta alcurnia, y Platón sí sabía escribir. Por eso Platón es el que, gracias a él, los dichos de Sócrates, sus conversaciones, en libros como El Banquete, bueno, yo me leí El Banquete y quedé asustado. Sócrates empieza a decir que él escuchó de otro, no él, oja eso, él no lo escuchó, sino que él encontró a otro y le preguntó, ¿estuviste reunido con Sócrates? Sí, estuvimos reunidos en la casa de fulano de tal, con fulanito, perencejo y merencejo. ¿Y qué dijo? Y empezó a anotar. No, pues él empezó a hablar del amor y qué era el amor y empezó a preguntarle. Entonces fulanito de tal dijo que el amor era esto y que Minerva, la diosa X, bueno, en fin. Y después el otro replicó, y esos son los diálogos de Sócrates. Y me quedo asustado cuando Sócrates enseña que, o sea, que el ser humano en su inicio, o no Sócrates, perdón, no, que la mitología griega enseña que el ser humano en su inicio era hombre y mujer a la vez. Y que el hombre y la mujer estaban pegados. Que por eso los hombres tenemos senos, tetillas, y las mujeres tienen tetillas, pero los nuestros no dan leche y los de ellas sí, o sea, porque éramos disque mujeres antes. Uno se queda como asustado. Y Sócrates comenzó a hablar. Por eso, el amor más bonito que hay, según Sócrates y los diálogos de Sócrates, escritos por Platón, que el amor más bonito y más puro
es al amor homosexual. ¿Por qué? Porque el amor heterosexual es egoísta. Entonces la mujer quiere tener al marido metido en la casa y que no salga. Y él decía, pero mírenos, nosotros aquí estamos todo el día comiendo aquí entre nosotros los hombres y no estamos peleando y nos podemos amar entre todos. Y uno se queda diciendo, ah, con razón, Dios santo, hoy estamos como estamos. ¿Se dan cuenta de dónde viene eso? De hace 2400 años atrás. Cuando los grandes pensadores se les dio poder decir que el amor entre hombres era mejor. Porque como antes éramos mujeres y hombres y la mujer fue quitada del hombre y los hombres quedaron, no, mejor dicho. Entonces la mujer y el hombre siempre son egoístas, posesivos y quieren estar juntos y no compartirse con nadie. En cambio hay que compartir el amor y hay que hacer orgías, y los griegos son reconocidos ¿por qué? Por sus orgías, por su homosexualismo, por su pedofilia. Eso es historia, no me lo inventé yo, eso es histórico. Buenas noches, ¿vamos bien o no? Vamos bien. Súper bien. Nótese. Sí, señor, muy bien. Nótese, ¿no? Nótese que comienza gente a pensar y después aparece un Sócrates que dice, no, es que antes de mí eso es puro cuento. Aunque Empédocles, espere que se me olvidó el nombre, Parménides, si es cierto, recuerden que Parménides, toda su sabiduría la recibió de parte de ¿quién? De una diosa. Usted puede creerle a Parménides. Sí, pero hay que creerle por eso. No, y el dialogar, por eso oído de los negocios del futuro, buenos y rentables, es el saber hablar, el leer, el investigar, y personas que se van a parar en medios de comunicación y van a hablar cosas que la gente va a querer escuchar. Por eso vemos que hoy una persona que habla y llena el Movistar Arenas, echando chistes, cuentos y hablando basura, gana más plata que un médico. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque al ser humano siempre le va a gustar dialogar, hablarse unos con otros. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mañana vamos a hablar de Platón, de lo que enseñó Platón. Hoy llegamos hasta Sócrates. Recuerden la mayéutica, ¿no? No se le olvide la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es un método socrático para lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades a través de examinar, preguntar, indagar. Y que Sócrates es el que parte la historia. Y a partir de ahí aparecen entonces otros personajes importantes como Platón, ¿sí? Vamos a hablar de la dialéctica materialista, vamos a hablar del mito de la caverna, vamos a hablar de la República de Platón, donde aparece por primera vez la palabra teología, vamos a hablar del Topus Uranus, vamos a hablar de Aristóteles y vamos a hablar de René Descartes, que es el padre de la ciencia. ¿Algún cristiano religioso me dirá, ¿y a mí qué me sirve eso? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar eso? Pues quiero recordarles que el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, en Grecia, hablaba con los epicuros, con los estoicos. Y algunos de ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Hoy la sociedad se divide en epicuros y estoicos. Epicuro de Samos y Zenón de Cilicio. Creo que se llama así. Zenón, déjenme buscar el nombre que siempre se me olvida. Zenón de, creo que es con Z, sí. Zenón de Elea
De sitio, espera un momentico. O de sitio, espera un momentico, ya lo busco bien. Zenón de Sitio, sí, Zenón de Sitio. ¿Quiénes son ellos? Pues el Zenón de Sitio enseñaba que el todo del hombre es la felicidad. Y hoy la democracia se dedica a eso, en el bienestar. Y los epicúreos son los que enseñaban que el todo del hombre era lograr dominar sus emociones, abstenerse. Y tenemos las religiones más grandes del mundo como el hinduismo, como los musulmanes, que enseñan a abstenerse de cualquier emoción, de cualquier placer. ¿Han visto los Hare Krishnas? Hare, Hare, Hare Krishna. Bueno, perdón, eso es un mantra, eso nosotros no debemos decirlo. Y los Hare Krishna enseñan que hay que despojarse de toda esa emocionalidad y ser más estoicos. Vamos a seguir hablando de eso. Y nosotros, si queremos ser maestros de la palabra, tenemos que aprender a hablar de esto. Para que usted pueda hablar con un psicólogo, para que usted pueda hablar con un médico, y cuando el médico le diga, pero es que nosotros y Dios no existe, usted le puede decir, un momentico, es que, ¿sabe quién es René Descartes, no? ¿Sabe quién es Hipócrates, verdad? Entonces el problemita es este, y como usted ya estudió esto y lo sabe, usted tiene más conocimiento. Recuerden, ¿sí?, que no debemos desechar el conocimiento, debemos aprender. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Seguimos mañana a las 8 de la noche en este tema. No sé si ustedes se acuerdan que la vez pasada, antes de que nos borraran los videos, habíamos hablado de este tema. Y acerca del estrés teníamos dos videos, uno de la ciencia y otro de la Biblia. Hoy llevamos 6 videos de solo ciencia e historia. 6. Espérense cuando entremos a Biblia, ¿oyeron? Que creo que va a ser pasado